se ha percatado, pero de unos domingos para acá hemos estado centrándonos prácticamente en aquellas cosas que demuestran nuestro amor a Dios y aquellas cosas importantes que tenemos que incluir en nuestra vida para amarnos los unos a los otros. La Biblia no por gusto, y el mismo Señor ratificó como los grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, aleluya, con todo tu entendimiento. Ámalo a Él sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se cumple toda la ley. El que hace eso, hermano, agrada a Dios automáticamente. Nosotros nos centramos en los detalles. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué tengo que aprender? Y hay que seguir haciéndolo. ¿Cuántos dicen amén? Los detalles no dejan de ser importantes. Pero no podemos perder de vista el gran mandamiento. Porque si nosotros nos centramos en amar a Dios, en desear cada día demostrarle ese amor con fuerza, con espíritu, con alma, con entendimiento, con toda nuestra mente, y decidimos amar a nuestro prójimo, al que está a nuestro lado, a nuestro próximo. Incluso Cristo lo ratificó acerca del amor entre hermanos, aleluya. Hermanos, ámense los unos a los otros. La Biblia, en el nombre del Señor, nos exhorta a eso. Si nosotros logramos eso, centrarnos, y ese es el filtro, incluso en todo lo que hagamos. Esto está amando a Dios. Esto que voy a hacer ama a Dios. Esto que quiero tomar como decisión en mi vida ama a Dios de verdad. O esto que estoy pensando de mi hermano, o que quiero hacer con mi hermano, o esto que estoy hablando de mi hermano, o esto que estoy sintiendo de mi hermano, ama a mi hermano como a mí mismo. Y ese filtro nos va a nosotros decir si estamos en el camino, si verdaderamente estamos honrando al Padre como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ayer nos ministraba el Señor acerca de seguir las pisadas de Jesús. Y bueno, nos centramos en la oración, pero una de las cosas que tenemos que seguir las pisadas de Jesús es su amor al Padre, aleluya, su respeto al Padre, como decidió no hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que la había enviado, pudiendo hacer otra cosa, pudiendo escoger hacer su voluntad, decidió hacer la voluntad de Dios. Precisamente refiriéndonos a este segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo, sobre este filtro que acabamos de definir para nuestra vida, es que el Señor ponía en mi corazón esta palabra. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 7, aleluya. Mateo capítulo 7, verso 7 hasta el versículo 12. Y si usted lo va encontrando y desea y puede ponerse en pie junto con nosotros, hágalo en el nombre del Señor. Mateo 7, del 7 al 12. Uno de los ejemplos de lo que es tradición y que es muy fácil si tuviéramos que dejarla o no podamos cumplirla, pero que no quita el fluir del Espíritu Santo, es esto precisamente que le pedimos, para ponernos de pie a la hora de leer la palabra de Dios. Pero lo cierto es que lo que nos debe motivar no es la tradición, a la costumbre, sino lo que nos debe motivar es el respeto a lo que vamos a hacer. Es la reverencia que queremos brindarle a la palabra de Dios. Amén. Y lo hacemos puestos en pie, alabados a Dios. ¿Cuántas veces las personas se ponen en pie porque llega un presidente de una nación, verdad? Y eso sí, se pone de pie. Y llega alguien importante en un grupo y todo el mundo hace así, se pone de pie, ¿verdad? Entonces, sencillamente nosotros hacemos lo mismo en nuestras iglesias. No porque
no lo honremos de estar sentados, sino que decidimos ponernos en pie porque Dios nos va a hablar. Amén. Amén. Alabados a Dios. Dice la palabra: pedid y se os dará. Me gusta eso, ¿verdad? Amén. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Una pregunta: ¿qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan? ¿Le dará una piedra? Otra pregunta: ¿o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, no se me pongan bravos los padres ahora, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aleluya. Versículo 12. Así que, resumiendo, por tanto, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, ministra a nuestro corazón y que sea tu presencia, Señor, abriendo la palabra en el nombre de Jesús, y que esta palabra corra y sea glorificada y pueda, Señor, llevar el fruto para la cual fue enviada, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Te necesitamos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse. Alabados a Dios. Bien, esto es un pasaje muy interesante. Este pasaje que les leía termina con esta oración que la cristiandad prácticamente ha llamado la regla de oro. Si usted no sabía, si usted quizás la ha escuchado por primera vez, se le llama la regla de oro a esta expresión que dice: todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Aleluya. Esta regla que las personas han llamado, porque verdaderamente el versículo, el texto, no sugiere tal cosa, no nos habla de regla, y mucho menos que sea de oro, de plata o de bronce. Es algo que se ha interpretado porque vemos en ella un valor. Cuando se habla de regla, se habla de algo que nos rige, que nos mide, que nos va a marcar el paso, nos va a decir cómo debemos hacer las cosas. De eso se trata una regla. Y cuando se habla de oro es porque es lo más importante, lo más valioso, lo que no podemos pasar por alto. Como iglesia tenemos que mirar esta regla, observarla y obedecerla en el nombre de Jesús. Jesús, cuando estaba diciendo esto, lo dice en un contexto muy interesante. A mí me llamó la atención mucho, porque cuando aparece esta palabra, así que, en otras versiones, por tanto, nos está indicando que es necesario hacerse una pregunta. ¿Por qué está este así que? ¿Por qué está este por tanto? ¿Cuál es la razón por la que está? Porque no podemos sacar este texto del contexto en el cual se encuentra, precisamente por esta frase. Si Jesús no hubiera dicho así que, nosotros bien pudiéramos aislarlo y decir: esta regla aparece solamente y hay que obedecerle y punto.
Pero lo cierto es, hermanos, que como esta palabra aparece aquí, tenemos nosotros que preguntarnos por qué razón y qué Dios quiere enseñarnos con eso y por qué, alabados a Dios, une este versículo importante de la regla de oro con los versículos anteriores. Bien, a manera de aprendizaje y de revisión para aquellos que ya saben, cada vez que nos enfrentamos a una dificultad o una aparente contradicción o un texto en el cual no estamos muy claros, la manera de interpretar la Biblia mejor y auténtica es que la Biblia es su propio intérprete. No buscamos interpretación en un libro, no ponemos YouTube para ver qué dice otro predicador. Y hay que hablar de eso, porque antes se hablaba nada más de los libros, pero ahora es otra estrategia. O no googleamos, ¿verdad? No vamos a Google y le hacemos la pregunta. Tenemos que ir a la Biblia. Amén. Como su propio intérprete. Amén. De ella tenemos que sacar lo que ella nos quiere decir y aclarar. Amén. Acerca de la duda que podamos tener. Lo cierto, hermano, que cuando usted revise este pasaje, usted se da cuenta que este pasaje no está solo, porque está la psique. Y por lo tanto, para aprender, para entenderlo, tenemos que mirar lo que liga este pasaje con los otros pasajes anteriores. Ahora, algunos han dicho que esto tiene mucho que ver con los primeros versículos del capítulo 7. En los primeros versículos del capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo comienza a decir: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y comienza a dar una disertación de cómo nosotros somos verdaderamente capaces para juzgar, no hasta que quitemos la viga que está en nuestro propio ojo para después estar bien y quitarle la paja que está en el ojo ajeno. El Señor pone este ejemplo para indicarnos que a la hora de hacer un juicio hay que estar con mucho cuidado. ¿Se acuerdan cuando enseñamos sobre eso? El Señor nos ministraba el domingo pasado sobre eso. Cómo tratar a la persona que ha caído. No podemos ser más la iglesia que deja abandonados a sus soldados en el campo de batalla. Algunos lo han dicho de esa manera. Que el único ejército que abandona a sus soldados en el campo de batalla es la iglesia. Renuncio a eso en el nombre de Jesús. Aleluya. Y digo, no, nosotros estamos aquí para restaurar, como bien nos decía el Señor el domingo pasado. Aleluya. Para levantar al caído. Señor. Para decirle, aquí estamos. Amén. Para considerarnos a nosotros mismos y tratar al caído con espíritu de mansedumbre. Amén. Y sobre todo, asegurarnos ser espirituales para restaurarles. Aleluya. El Señor nos hablaba muy claro cómo tuvo misericordia no solamente de aquella mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio, sino que tuvo misericordia también de sus acusadores al no permitirles tirar una piedra, al darle la oportunidad de encontrarse con su conciencia. Y ellos mismos, acusados por ella, no pudieron estar delante de aquella mujer y se fueron. Tuvieron su oportunidad. Esto es importante como iglesia. Van a venir más personas. Vamos a hacer muchos y multitudes en el nombre del Señor. Pero necesitamos entender que tenemos que amarnos. Que tenemos que obedecer ese gran mandamiento, amarnos como a nosotros mismos. Aleluya. Que tenemos que cuidarnos, que tenemos que protegernos. Aleluya. Ahora, este versículo 1 del capítulo 7, para mi modo de ver, no tiene mucha relación con esta regla que aparece en el versículo 12, porque esta regla está completamente en un sentido positivo, y le explico por qué lo digo. Nuestro Señor Jesucristo dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿No es así?
En otras palabras, lo que la persona tiene que hacer es no hacer algo. Es una negativa, no hacer algo. Porque de lo contrario, nuestro Señor Jesús dice, si lo haces, tú también vas a pasar por eso. O sea, no juzguéis para que no seáis juzgados. Por lo tanto, la persona que se atreve a juzgar a otro, ya automáticamente corre el riesgo de que va a ser juzgado, más tarde o más temprano. Hermano, eso se cumple. La palabra de Dios es real. Quizás usted no se ha dado cuenta, pero quizás ahora, a partir de este momento, cuando se atreva a hacerlo, después de recibir el conocimiento, usted no se va a olvidar de eso nunca. Que cuando juzgas a alguien, más tarde o temprano caes en lo mismo. Teníamos en nuestros países, no le tires piedra al vecino si tienes las ventanas de vidrio. No, porque si tú le tiras, ¿por qué tú piensas que no te van a tirar también? Está en forma negativa. Algunos han dicho, pero ya Sócrates y Confucio dijeron también esta regla de oro. No lo dijeron de esta manera. Jesús la dijo de una manera impresionante, superior como es Él. ¿Cuántos dicen amén? La regla de tanto Aristóteles como Confucio tiene mucho que ver con los primeros versículos del capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. Que decían ellos, si no quieres que te hagan mal, no hagas mal a nadie. O si le haces mal a alguien, las personas te van a hacer mal a ti. En otras palabras, había una promesa incluida de que iban a padecer. La Biblia nos dice que nosotros debemos tener una moral superior a eso. Pero aún así, Jesús mismo usó esa misma manera que lo hizo estos personajes de la historia y filósofos. Porque Él dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Por lo tanto, es algo que nos puede suceder, nos pasa y que tenemos que aprender. Siempre tenemos que cuidarnos, hermanos, porque más tarde o temprano podemos pasar por lo mismo. Ahora, ¿de qué manera lo puso Jesús? Jesús lo hizo completamente positivo. Jesús incluso no incluyó una promesa. Quiero que vayan conmigo. Me gustaría que usted tenga la Biblia en la mano ahí, no se la cierre en el nombre de Jesús, porque dice la Biblia, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros. ¿Quién quiere que le hagan algo malo? Automáticamente cuando Jesús dice eso, todas las cosas que tú quieres que los hombres hagan contigo, todo lo que tú quieres que los hombres hagan contigo, hazlo también por ellos. Bien, yo no quiero detenerme ahora rápido a explicar este pasaje, porque esto lo dejo como el postre, ¿verdad? Lo último. Lo cierto que este pasaje tiene mucho más que ver con los versículos del 7 en adelante. Y usted dice, pastor, y esa pregunta también me la hacía yo, ¿qué tiene que ver la oración con esta regla? Porque Jesús está diciendo que pidamos y se nos va a dar, que busquemos y vamos a hallar, que llamemos y se nos va a abrir. E incluso dice, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Y esto Jesús lo está dejando, hermano, bien dicho para que nosotros entendamos. Pedir tiene que ver con deseos. Y nos está invitando a que pidamos. A desear. Recuerden algo. Y quiero que ustedes lo vayan uniendo ya. Todo lo que tú quieres que los hombres hagan contigo, hazlo tú por ellos. ¿No es así? Eso es deseo. Pedir tiene que ver con deseo. Buscar tiene que ver con precisamente urgencia.
Empezamos a buscar algo porque entendemos que se ha perdido y tenemos que encontrarlo. Es urgente porque es algo que se nos perdió. Usted empieza a buscar porque no encuentra algo y tiene que ver con urgencia. Llamar tiene que ver con perseverancia. Usted llama hasta que lo escuchen. Aleluya. Hasta que alguien del lado ya tome la llamada. Aleluya. ¿No le ha pasado eso que usted tiene que llamar a un médico, hacer una cita, cualquier cosa, y usted decide hacer la llamada? Usted sabe que este día es para llamada, porque si no agarra el día, no va a poder llegar a comunicarse con alguien. Le sale la contestadora y usted no quiere hablar con alguien. Y vuelve otra vez, intenta otra vez. Es perseverancia. Perseverancia, aleluya. Ahora, Jesús se hace unas preguntas muy importantes. Una pregunta que tienen que ver con poniendo en el contexto al hombre que le va a decir: lo que tú deseas para ti, hazlo por otro. Le está diciendo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo, y aquí estamos los padres, aleluya. ¿No ven que esto no es un mensaje para el Día de los Padres, pero de alguna manera tenemos algo que nos va a tocar, aleluya? Que si su hijo le pide pan, ¿le dará qué? ¿Está conmigo? Una piedra. La pregunta, hermano, es una pregunta retórica porque tiene una respuesta. La misma pregunta sugiere la respuesta. Nadie. ¿No es así? Si el hijo le pide un pan, entonces el Señor nos está poniendo en el contexto que nosotros, hermanos, sabemos dar cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sabemos dar cosas. ¿Estamos aquí? Amén. Sabemos hacer cosas bien. Qué lindo es nuestro Dios. Amén. Y no se queda ahí, sino que va más allá, porque el pan, la piedra, tiene que ver con alimento, pero va ahora al peligro, ¿verdad? Y le dice: y si le pide un pescado, y no le dice, y le dará una carne de res, porque dice: no, se hubiera puesto más contento, en el caso mío. ¿Verdad? Le dice una serpiente, ahí es otra cosa, porque tiene ya que ver con correr el peligro. Ustedes, ninguno hace eso. Le pide un pescado, usted le da un pescado. Si no tiene pescado, busca un alimento que se pueda comer. Pero jamás se le va a ocurrir darle una serpiente que lo puede morder y hacer que muera. Por lo tanto, nosotros entendemos, y Jesús entiende y da por hecho, de que sabemos hacer cosas buenas. Nosotros conocemos, hermano, lo que es bueno. Por lo tanto, el Señor nos dice primeramente: pidan y se os dará, busquen y hallaréis, llamen y se os abrirá. Y nos está diciendo: pero recuerden, ustedes saben hacer cosas buenas. Tienen que saber que yo también sé dar cosas buenas. ¡Aleluya! Amén. Y si bien esto nos da una sugerencia que no es el tema principal del mensaje, porque la sugerencia que nos da es que también tenemos que saber qué pedir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque sabemos lo que Dios es bueno y sabe darnos cosas buenas. ¡Aleluya! Porque jamás podemos pedirle, ni nosotros se nos ocurriría, si un hijo entonces al revés nos pide una serpiente, y nosotros, como somos buenos, le vamos a dar la serpiente. ¡Qué lindo! Eso no es bondad. No. Eso pasa mucho en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que a veces los hijos piden serpientes, y para que nos dejen tranquilos, para que no nos den perreta. ¿Saben lo que es perreta, no? Eso no es cubano nada más. Sí, es cubano. No nos den una rabieta. Ajá. Ayúdenme ahí a traducirlo en otros idiomas. ¿Cómo se dice en Venezuela? ¿Así igual? ¿Rabieta, sí? Una rabieta. Claro, no sabía que perreta tenía que ver nada más con Cuba.
Ah, también lo dicen de mí. Ah, pues vi algunos que están ahí indecisos. Bien, lo cierto, hermano, que cedemos y damos la serpiente. Cuidadito. Señor nos ayude. Como iglesia podamos nosotros entender y enseñar que hay que aprender a dar lo que verdaderamente conviene a nuestros hijos, a nuestra familia, y los puede hacer mejor y no darle todo lo que pidan. Alabanza a Dios. Pero eso es un paréntesis, pero de todas maneras, de entre col y col, como dice, una lechuga. Le dimos algo, aleluya. Mire, hermanos queridos, Jesús se pregunta, mejor dicho, Jesús dice, pues si vosotros afirma, siendo malos, perdónenme, esta expresión está fuerte, pero es la verdad, hermano. Nos pone en el contexto de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza caída. Jesús no nos va a engañar, no nos va a decir nosotros siendo buenos, como si no necesitáramos un Salvador que nos libere. Si hoy podemos hacer cosas buenas, muchas más buenas todavía, es porque Dios nos ha libertado del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Pero esa es la verdad. Pero aún siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. ¡Aleluya! Sabemos hacerlas bueno. Jesús está dejando claro que sabemos hacer lo bueno. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Él va a dar lo bueno. Pero aquí está ahora el entendimiento de lo que Dios quiere que comprendamos de este pasaje, de este versículo 12. Aleluya. Así que yo quiero que entiendan algo, dice el Señor en otras palabras. Como ustedes saben dar buenas cosas, aún siendo malos, saben hacer buenas cosas. Aleluya. Yo quiero que entiendan que eso es lo que yo les voy a pedir. Y eso es la esencia de la ley y de todos los profetas. Hacer cosas buenas, aleluya, por los demás. Aleluya. Yo hago cosas buenas por las personas que me piden. Yo les contesto las peticiones de aquellas cosas que me piden. Ustedes lo hacen con sus propios hijos y no le dan nada malo nunca. Pues ahora le digo a todos ustedes, así Dios quiere que hagan cosas buenas por todos los hombres. Aleluya. Ese es el deseo de mi corazón. Como tú deseas que hagan cosas buenas contigo, lo da por hecho, hermano, porque es una realidad. Puede haber algún trastorno psicológico de personas masoquistas que les gusta hacer sufrir. Yo sé que existen trastornos psicológicos, pero esos tienen que ser liberados algunos, ¿verdad? Que están endemoniados, ¿sabe Dios qué pasa? Pero a todos nos gusta que nos traten bien. Amén. Ahí me voy. ¿Por qué te vas? Porque me tratan muy bien. A mí me gusta que me maltraten. Dígame cuándo usted ha visto una excusa como esa. Donde el Señor nos ministraba el domingo pasado a aquella persona que lo trataron mal en la iglesia, pero fue a otro lugar terrible, pecaminoso, pero encontró personas que lo trataron bien y se quedó ahí. Qué triste, ¿verdad? Una propaganda así. Si no has oído el mensaje, ahí está en YouTube y está también en Facebook. Y si ya lo oíste, vuelve a oírlo todavía, porque Dios nos está preparando para tener, hermano, las mejores relaciones personales unos con otros. Amén. Ser una iglesia que verdaderamente tenga el espíritu familiar y que se trate como familia, porque la familia, hermano, se equivocan. Sí, Señor. La familia
hermanos, se ponen bravos. Las familias tienen discusiones a veces, pero la familia es la familia. ¡Aleluya! Oye a Dios. Nosotros, si queremos ser una familia, tenemos que aprender a cuidarnos. Tenemos que aprender a protegernos. Aleluya. Aleluya. Y el Señor, hermano, define. Y esto tiene mucho que ver con el mandamiento, porque el mismo Jesús y los mismos apóstoles lo ratificaron como claro que el cumplimiento de la ley y de los profetas está precisamente en esos dos mandamientos: amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Aleluya. Y esa ley, hermano, está aquí. Porque ¿qué es amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué es el amor? Hollywood nos ha vendido la falsa definición de amor de que es un sentimiento. Ay, estoy enamorado, y todo es sentimiento, romanticismo. Y nos ha vendido todo eso que llama la atención, y las mujeres le brillan los ojos, y los hombres también nos llaman la atención, a todo el mundo. Pero verdaderamente el amor no es un sentimiento, el amor es un verbo que es acción. Amar es un verbo, es acción. Hay que activar las cosas que demuestran amor. Aleluya. Aleluya. Yo hago cosas buenas por otro, estoy amando a otro. Amén, Señor. Así es. Hay personas a las cuales cuando hacemos cosas buenas nos unen. Nos sentimos que nos sentimos cómodos al hacerla. A veces son recíprocos, y eso es otro puntico, pero a veces son, y eso crece entonces sentimientos de una relación. Pero eso no significa que no estamos amando cuando no seamos recíprocos, cuando no sean recíprocos, cuando no nos devuelvan lo mismo, o cuando no nos den otra cosa a cambio. Porque estamos dando. Amén. Ama a tu prójimo como a ti mismo es lo mismo que decir: como tú quieres que te hagan a ti los hombres, hazlo por ellos. Hazlo, otro verbo, hacer, ¿verdad? Es hacer cosas por las personas. Entonces, cuando yo hago cosas buenas por las personas, como yo quisiera que las hicieran conmigo, yo estoy amándolas. Amén. Y las estoy amando como a mí mismo. Mire, hay algo que está pasando en la iglesia. Un hermano me decía esto. Nosotros tenemos al pastor Billy, su esposa Annie, con nosotros, pastores de muchos años en esta iglesia, 12 años, si mal no recuerdo, retirados, gloria a Dios. Aleluya. Que bueno, den un aplauso. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Pero para sorpresa llega el pastor César y la pastora Lady con nosotros, aleluya. Pastores de muchos años en otros lugares, en Cuba, en Miami, alabados a Dios, y vienen para acá. Parecen, bueno, están aquí, están como diciendo, visitando. Pero ahora, el más reciente, nuestro hermano Pablo, que también pastor de muchos años en Cuba, con nosotros, aleluya. Ahora, le voy a decir, cuando yo pensaba en esto y pensaba en ellos, que me honran muchísimo en estar aquí, yo decía, ¿cómo tengo que tratarlos a ellos? Como pastor, ¿qué tengo que hacer yo por ellos? Ahora, yo, para responder esa pregunta, tengo que preguntarme, cuando yo me retire, ¿cómo me gustaría que me trataran? Cuando a mí me toque visitar una iglesia, de hecho ya me ha tocado, yo fui visitante en esta iglesia, y he tenido que ser parte y visitante en otras iglesias, y no he sido el pastor senior en otras iglesias, sino pastor asociado o copastor de otras iglesias. Y entiendo y sé cómo me gustaría que me tratara ese pastor principal, yo siendo quizás un pastor que no está ahora pastoreando. Pero pienso y digo, ¿cómo me gustaría que me trataran cuando yo me retire? Cuando yo digo, bueno, ahora voy a buscar una iglesia. Para cuando yo empiezo a encontrar respuestas
a esa pregunta, entonces tiene que traducirse en acciones rápido. Pues entonces eso es lo que yo voy a hacer por ellos. Aleluya. Y por eso me gustaría que sirvieran al Señor. Y por eso me gustaría que fueran útiles aquí. Aleluya. Que ustedes los respeten como pastores también. Aleluya. Gloria a Dios. Y que puedan hacer todo lo que Dios ponga en su mano. Cada uno tiene que preguntarse en el lugar donde está. El pastor que nos visita tiene que decir: ¿cómo me gustaría a mí, si yo fuera un visitante, si yo fuera el pastor principal, cómo me gustaría que fueran los pastores que están congregándose conmigo? Y cada uno encuentra en sus preguntas las respuestas. Ahora le digo una pregunta a todos. ¿Cómo me gustaría, alabados a Dios, que me traten? ¿Cómo nos duele la traición? ¿Por qué si nos duele tanto después somos capaces de hacerlo? Porque no amamos como nosotros mismos. Pero cuando amamos como a nosotros mismos, cuando hacemos las cosas que nos gustaría que hicieran con nosotros, hermanos queridos, vamos a empezar a ver todo diferente. Sí, Señor. A mí me gustaría que me saludaran cuando llegara a la iglesia. Ay, hermano, como hay cosas aquí para hablar. Sí. Me gustaría que me saludaran cuando vea en la iglesia. ¿Qué estás haciendo tú? Me gustaría que me perdonaran. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás perdonando? ¿Verdad que nos encanta que nos miren con misericordia? Que se pongan en nuestro lugar. Que entiendan que no fue nuestra intención hacer lo que hicimos. Pero cuando nos toca a nosotros, nos cuesta trabajo decir: quizás no fue su intención. Quizás no lo hizo a propósito. ¿Dicen amén a eso? Amén. Porque somos muy dados a pedir misericordia para nosotros, pero cuando nos toca hacerlo por otros, entonces nos cuesta. Y tenemos, hermanos, que siempre pensar en esta regla. Y creo que la cristiandad la ha llamado regla de oro con toda razón. ¿Por qué? Porque verdaderamente está marcada todo en el nombre del Señor. La vida cristiana que nosotros tenemos que vivir. Cuando estábamos en el mundo, ¿cuánto agradecemos a aquellos que nos hablaron de Cristo? Como tú quieres que la gente haga contigo, hazlo tú por ellos. Amén. Entonces hay que hablarle a las otras personas. Amén. Si te hubieras perdido, ¿no te gustaría que alguien te hablara? Amén. ¿No te gustaría que alguien te dijera una palabra de esperanza? ¡Aleluya! Amén. Gloria. Pues eso es lo que tenemos que hacer por los demás. Santo, sí, Señor. Este es el llamado que tenemos. Jesús, hermano, sabiendo que sabemos hacer cosas buenas, a pesar de ser malos, nos pide que hagamos esas cosas buenas como quisiera que fueran con nosotros. Amén. Hoy la lealtad es algo que está perdido. ¿Cuánto nos gusta que sean leales? Que cumplan sus promesas. Pues nosotros tenemos que cambiar. Ahora, este pasaje se ha confundido porque pensamos que incluye promesas y no incluye promesas. Y le explico. Decimos, si yo hago bien, voy a recibir bien. Esa promesa no está incluida. No está ahí. Le dice, pastor, pero la Biblia dice, si yo siembro bien, voy a cosechar. Eso es verdad. Pero imagínese, hermano, usted mire la vida de los discípulos, mira la vida de nuestro propio Jesús, cuánto desprecio, cuántos males recibió de la humanidad, y todo lo que hizo fue bueno para los demás. Por lo tanto, Jesús, pensando en él mismo, no podía decirnos,
si ustedes hacen bien, yo les aseguro que todo el mundo los va a tratar bien. A veces nos confundimos y decimos, si le está pasando eso, alguna cosa mala hizo. ¡Cuidado! Eso es un camino minado, porque estás diciendo se lo merece. Quizás no se lo merece. El mundo no está haciendo lo mismo que el cristiano. Nosotros obedecemos a un Dios todopoderoso que nos ha dicho, haz bien a todos, como tú mismo quieres que te hagan a ti. Y el cristiano, en pos de eso, hermano, se centra en hacer bien. Y a veces no va a recibir el mismo respaldo, no va a recibir reciprocidad. A veces no le van a hacerlo. Yo he encontrado personas que dicen, ya estoy cansado. La Biblia dice, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. No se va a ver una ciega, no sé cuál va a ser, pero va a haber una. No podemos, hermano, centrarnos en lo que podemos obtener a cambio, porque sería un intercambio o sería un interés, sería comprar. Es como aquella persona que da esperando una gratitud todo el tiempo. Qué ingratos son, ingratos son. Y yo entiendo, hermano, que podamos comprobar y saber cuándo la persona es ingrata. Pero cuando damos las cosas o hacemos las cosas, tenemos que hacerlas porque Dios nos ha dicho que la hagamos. Aleluya. Eso es amor. Y si no hay gratitud, y si no hay una acción de gracia, y si no se responde de la misma manera, no importa. Nosotros estamos haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Amén. Amén. ¿Qué hacemos los padres y qué hacen las madres por los hijos? Imagínense empezar a cobrarle a los hijos cada desvelo desde que nacieron. Néstor, a ver, niñita, Yané, a ver, ¿cómo te? Alma, no también, a ver, ¿cuáles son los desvelos? ¿Cuántas horas dormí? Dormí 5 y tenía que dormir 6, me debes 2. Se hizo, hermano. Se hizo por amor. Amén. Y se volviera a pasar, se sigue otra vez. Amén. Se hace otra vez. Amén. Sí, Señor. Y aunque se sepa el resultado, se hace otra vez. Amén. Pero si no te van a agradecer, pero si estás mirando cómo se están portando, lo hago otra vez. Amén. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos nosotros como cristianos. Pero mire, yo le doy amor a ese hermano, yo le doy cariño a ese hermano, y sigue haciéndolo. Pero es que no veo nada del lado de acá. ¿Y quién te dijo que te prometió que iba a haber algo del lado de allá? Hazlo, porque eso Dios te mandó a hacerlo. Esa es la regla, ese es el gran mandamiento. Iglesia, tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¡Aleluya! Aleluya. Y cuando todos tengamos ese corazón y todos incluyamos eso en nuestra vida, hermano, eso es imparable. Aleluya, así es. Porque Dios, hermano, honra. Y Dios bendice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios prospera. Aleluya. Y aunque ese no sea nuestro propósito, por algún lado vendrá respiro y liberación para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios ha sido claro con nosotros. Sí, sí. Amén. Amén. Siempre digo algo. Y voy a terminar ya. Que hay tantos mensajes
como personas hay en el culto. Ahora tengo que decir, como personas nos escuchan también. Amén. Sé que Dios ha encargado y su Espíritu Santo de decirnos lo que nos hace falta. A veces el predicador toca aquello que encaja bien en nuestra vida. A veces el traje nos viene a la medida. A veces no lo dice. Pero si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Él se va a encargar de darnos el traje que necesitamos. Amén. Él se va a encargar de decirnos lo que necesitamos. Y qué área tenemos que decir. Yo tengo que comenzar a hacer lo que me toca hacer. Amén. ¿Cuántos quieren en el nombre de Jesús? Amén. ¿Cuántos quieren? Den un aplauso. al Ya. Señor. Gloria. Dios, eres bueno. ¡Aleluya! Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Me gustaría orar los unos por los otros, porque yo quiero orar por mí también. Los que quieran en el nombre de Jesús decirle: Jesús, yo quiero obedecer. Yo quiero hacer de esta regla mi regla de todos los días. Señor, Pónganse gracias. en pie conmigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Dios.